Buen día, clase. Hoy vamos a trabajar un par de problemas de razonamiento matemático y vamos a resolver unos problemas verbales. Este problema lo comparte la compañera Marisela y el problema dice: Natalie y María sembraron pimentones y tomates en su huerta. Natalie tiene 25 pimentones y 45 tomates. Ambas tienen la misma razón de pimentones a tomates en sus huertos. María tiene 42 vegetales en su huerto. ¿Cuántos tomates más que María tiene Natalia? Bueno, obviamente es un problema muy complejo. Hay que leerlo varias veces para entenderlo, pero vamos a explorar un par de métodos que nos van a servir para abordar ese tipo de problemas que involucran proporciones. Les voy a dar primero un método que es algo inductivo, algo artesanal, que no requiere álgebra, y luego les voy a mostrar un método un poquito más algebraico, un poquito más sofisticado para resolverlo. Pero van a quedar enterados de ambos métodos. ¿Ok? Empecemos. Entonces tenemos la información, es que Natalie tiene una huerta con 25 pimentones y 45 tomates. Obviamente que la cantidad de vegetales que va a tener en su huerta es la suma de entre 25 y 45, que nos va a dar 70, ¿cierto? Son 70 vegetales en total. ¿Y qué sabemos de la huerta de María? De la huerta de María sabemos que tiene la misma proporción de pimentones a tomates y que en total tiene 42 vegetales. María tiene 42 vegetales. Bueno, entonces nos están preguntando cuántos tomates más que María tiene Natalia. ¿Cuántos tomates más que María tiene Natalia? Entonces tenemos que saber, obviamente, cuántos tomates tiene Natalia y cuántos tomates va a tener María. Sí, esto no lo sabemos, esto hay que averiguarlo. Y ya, luego hacemos la diferencia y eso nos va a decir cuántos tomates más va a tener la una que la otra. Entonces vamos a empezar por definir la proporción, ¿verdad? Por simplificarla, porque sabemos que es una proporción de 25 pimentones a 45 tomates. Esto no es un igual, estos son dos puntos que representan una razón o proporción. Las razones o proporciones se deben simplificar y la forma de simplificarlas es igual que simplificamos una fracción, ¿ok? Entonces vamos a dividir ambos números por el mismo factor hasta que no podamos seguir simplificando. Bueno, entonces, para simplificar 25 y 45 podemos dividir entre 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero tenemos que obtener un número entero. Si dividimos 45 en 25 entre 2 nos va a dar 12,5, entonces no está bien, no es entero. Si dividimos entre 3 tampoco nos va a dar un número entero, pero si dividimos entre 5 nos va a dar un número entero. 25 dividido 5 es 5. Seguimos con la razón o proporción. ¿Y cuánto es 45 dividido 5? Es 9. Entonces sabemos que la forma más simple es una proporción de 5 a 9 entre pimentones y tomates. Bueno, entonces ya sabemos que ahí es donde debemos empezar. Vamos a hacer una pequeña tabla. Aquí sobre la izquierda vamos a colocar los pimentones. Vamos a cambiar el color. Y sobre la derecha los tomates. Y ese es el total de vegetales. Entonces, el número más pequeño que tenemos es una proporción de 5 a 9, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por ahí. 5 pimentones a 9 tomates. Eso nos da un total de ¿cuántos vegetales? 14 vegetales. Eso no es lo que estamos buscando porque sabemos que María tiene 42 vegetales. Estamos tratando de identificar
¿Cuántos pimentones tiene María y cuántos tomates tiene María? Porque lo único que sabemos es que la proporción es de 5 a 9, porque es la misma proporción que los que tiene Natalie, ¿cierto? Entonces vamos a seguir. Lo que vamos a hacer es seguir multiplicando. En este caso vamos a multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, etcétera, hasta que encontremos el total que estamos buscando, que es 42. Bueno, entonces vamos a multiplicar ambos números por 2. 5 por 2, 10. 9 por 2, 18. Si lo sumamos, esto nos da 28. Aún no estamos en 42. Ahora vamos a multiplicar 5 por 3, 15. 9 por 3, 27. Lo sumamos y esto nos va a dar 42. Ya llegamos al número que estábamos buscando. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque sabemos que María, que esta es la huerta de María, tiene 42 vegetales. Entonces, de esos 42 vegetales ya podemos decir que 15 son pimentones y 27 son tomates, porque nos dijeron que la proporción era de 5 a 9. ¿Ok? Entonces tenemos aquí 15 y aquí tenemos 27. La pregunta es, ¿cuántos tomates más que María tiene Natalia? Entonces nos vamos a enfocar solamente en los tomates. Entonces vamos a restar 45 menos 27. Entonces tenemos que 15 menos 7 es 8. Este ya no es un 4, sino un 3, ¿verdad? 3 menos 2, 1. Entonces, María tiene 18, perdón, Natalie tiene 18 tomates más que María, ¿cierto? Entonces la respuesta es la B. Bueno, yo sé que esto es mucho para digerir, por eso tengo un segundo problema, pero ahorita lo que vamos a hacer es a resolverlo de una forma un poco más elegante. Este método es por si acaso no te acuerdas nada de álgebra y simplemente lo quieres resolver utilizando un método inductivo y usando la simple tabla. Vamos a pasar entonces al segundo método. En realidad el segundo método no es tan diferente. Tenemos que Natalie tiene 25 pimentones y 45 tomates. Esto nos sirve solamente para saber la proporción, porque la proporción es la misma en ambas huertas. Y la proporción ya la simplificamos en el problema anterior. Es lo mismo que simplificar 25 sobre 45. Entonces, dividiendo entre 5 nos da que es una razón de 5 a 9, ¿verdad? Entonces, ya sabemos esa proporción. Entonces, lo único que hay que buscar es un factor común para multiplicar ese 5 y ese 9 y que nos vaya a dar 42 vegetales. Entonces sería más o menos de la siguiente manera. Sabemos que ese factor común lo vamos a llamar X, ¿sí? Entonces vamos a partir de la idea que 5 multiplicado por ese factor común más 9 multiplicado por ese mismo factor común, en este caso va a ser igual a 42. Entonces vamos a sumar 5 más 9x, 5x más 9x es obviamente 14x. Esto es igual a 42. Ahora lo que vamos a hacer es dejar la x sola y para eso vamos a dividir entre 14 y lo vamos a hacer a ambos lados. Este 14 y este 14 se cancelan, entonces aquí a la izquierda solo me queda x. Y a la derecha, ¿cuánto es 42 dividido 14? Empecemos a simplificar. Mitad de 42, 21. Mitad de 14, 7. Entonces nos queda, en este momento, estamos con 21 dividido 7. Y esa sí está muy fácil. 21 dividido 7 es 3, ¿cierto? Porque 7 por 3 es 21. Entonces ya sabemos que ese factor x es 3.
Así que simplemente en lugar de x aquí y aquí vamos a escribir 3. ¿Cómo quedaría? Sería 5 que multiplica a 3. Estamos escribiendo esto, pero en lugar de x estamos escribiendo el 3. 5 que multiplica a 3 más 9 que multiplica al 3 va a ser igual a 42. Entonces, ¿cuántos pimentones vamos a tener? 5 por 3, 15 pimentones. ¿Y cuántos tomates vamos a tener? 9 por 3, 27 tomates. Bueno, entonces ya sabemos que María tiene 15 pimentones y 27 tomates. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cuántos tomates más que María tiene Natalia o Natalie? Entonces en este caso sabemos que Natalia tiene 45 tomates, vamos a cambiar el color, 45 tomates, y María tiene solo 27. Vamos a restarlo para saber cuál es la diferencia. Entonces 15 menos 7, eso nos da 8. Esto ya no es 4 sino 3. 3 menos 2 es 1. La diferencia son 18 tomates. Entonces la respuesta correcta es 18. Bueno, este es el segundo método. Este es un método un poquito más sofisticado, más elegante. Empleamos el álgebra para encontrar ese factor común por el cual debemos multiplicar la razón. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un segundo problema para que entendamos todavía mejor. Este segundo problema es un poquito más fácil de entender. Y dice, en un club de natación de 45 estudiantes, existe una proporción de niños a niñas de 3 a 2. ¿Cuántos niños hay en el club de natación? Bueno, empecemos con el método súper artesanal, ¿cierto? Sabemos que tenemos niños, niños y niñas y el total de estudiantes, ¿cierto? Sabemos que la proporción más baja es de 3 a 2 y eso nos daría un total de 5 estudiantes, pero el club no tiene 5 estudiantes sino 45. Entonces, vamos en cada línea, vamos a multiplicar por un número y vamos a ascender de línea a línea hasta que podamos obtener el número 45. Bueno, entonces vamos a empezar a multiplicar por 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6, luego 7, luego 8, hasta que podamos encontrar lo que buscamos. Entonces, 3 por 2, 6, 2 por 2, 4. Y el total en este caso sería de 10. No es lo que estamos buscando. 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. En este caso serían 15. Todavía no llegamos. 3 por 4, 12. 2 por 4, 8. En este caso serían 20. 3 por 5, 15. 2 por 5, 10. En este caso serían 25. Estamos bien lejos de ese 45. No, yo creo que no me va a alcanzar los renglones que tengo acá. Entonces vamos a saltarnos. Porque esto es algo artesanal. Esto es ensayo-error, ¿cierto? Entonces vamos a hacer por 10. Luego por 11. A ver si así sí nos alcanza. Entonces, por 10 sería 3 por 10, 30. 2 por 10, 20. Y esto me da 50. Uy, nos pasamos. Entonces no es 10. Aquí hice un error de cálculo. Entonces ahora lo vamos a hacer por 9. ¿Ok? 9 por 3, 27. Y 2 por 9, 18. Vamos a sumar estos dos y nos da 8 más 7 es 15. Va 1. 1 más 2, 3. Y 1, 4, 45. Ahora sí llegamos al que estábamos buscando, 45. Este error me gustó que me fui una unidad más, ¿cierto? Pero al menos nos dimos cuenta que iba a ser algo menor que 10.
porque nos pasamos, nos dio 50 cuando usamos el factor de 10. Lo único que hay que hacer es devolvernos, ¿sí? Si quieres ahorrar tiempo y no hacer cada uno, puedes ir de 2 en 2 hasta que te aproximes y ya luego tú miras si subes o bajas una unidad, ¿sí? En todo caso, este es un método que es para usar cuando no hay muchas bases de álgebra. Bueno, volvamos entonces aquí a la pregunta que aquí básicamente olvidé contestar la pregunta. Dice, ¿cuántos niños hay en el club de natación? Entonces, ¿cuántos niños hay en el club de natación? Hay 18 niños, ¿cierto? Perdón, hay 27 niños. Los niños son los de la columna de la izquierda. Hay 27 niños. Entonces la respuesta correcta es 27. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer este mismo problema, pero usando el método que es un poquito más elegante. Entonces, ahora aquí vamos a empezar desde cero. Sabemos que la proporción de niños a niñas es 3 a 2, ¿sí? Y estamos buscando un factor común, y ese factor común lo vamos a llamar x. Y sabemos que cuando sumamos esos dos números nos va a dar 45. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Quedaría 3 que multiplica a x, ¿cierto? Y a eso le vamos a sumar 2 que multiplica a x, y esto va a ser igual a 45. Bueno, aquí multiplicamos el 3 por el factor común porque es un factor común a ambos lados de la proporción, ¿ok? Entonces el 3 multiplica la x y el 2 multiplica la x. Y la idea es que en este club de natación hay un total de 45 estudiantes. Entonces primero vamos a encontrar cuál es ese factor común. Entonces vamos a resolver la ecuación. Entonces cuando tenemos 3x más 2x, eso es obviamente 5x, que es igual a 45. Para cancelar ese 5 y dejar a la x sola, vamos a dividir entre 5 y lo hacemos a ambos lados. Este 5 y este 5 se cancelan, nos quedan que x es igual a 45 dividido 5, que es 9. Bueno, entonces ya sabemos que este factor x vale 9. Entonces, reescribiendo esta fórmula, tenemos que los niños, que es el primer término, es 3 multiplicado 9. El factor es 9. Más las niñas, ¿cierto? Que es el segundo término, serían 2 que multiplica a 9. Y el total serían 45. Bueno, entonces, ¿cuántos niños hay? 9 por 3, 27 niños. ¿Y cuántas niñas hay? 2 por 9, 18. Y 27 más 18 obviamente es igual a 45. Bueno, entonces regresamos al problema a ver qué es lo que nos dicen. ¿Cuántos niños hay en el club? Bueno, ya sabemos que hay 27 niños. Los niños son el término, el primero, porque es de 3 a 2, niños a niñas. Entonces es 27. La respuesta a nuestro problema es 27. Excelente, entonces ya conoces dos formas de resolver este tipo de problemas. Estos problemas son de alta dificultad. No creo que sean tan frecuentes en el GED, pero sí es muy interesante que aprendas a resolverlos. Me gusta que tengas acceso a estas dos modalidades de resolverlos. A veces se nos olvida un poquitico el álgebra y una forma un poquito más inductiva, más artesanal de resolverlos puede ser de gran utilidad. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video. Bye.